Smart PM prepárase para un novo curso. Esta mañá a presidenta provincial mantivo un encontro cos responsables do programa e cos axentes TIC que se atopan nas 6 oficinas que a iniciativa ten en toda a provincia. A mí siempre me encanta que superemos en la práctica las expectativas que teníamos, las hemos superado con mucho, es un gran proyecto, pero los grandes proyectos, para que no se mueran de éxito, porque en este momento ya tenemos el éxito asegurado, pues tienen que seguir avanzando, tienen que modificarse, tienen que innovar y como además Smart PM es un proyecto de innovación, pues nosotros también como organización que lo gestiona nos innovamos a nosotros mismos para que pueda responder el proyecto a las nuevas demandas. Unha das novidades é a súa aposta polo sector turístico. Smart PM incorporará unha carteira de servizos específicos para este sector. Nosotros además tenemos un instrumento muy importante para la potenciación del turismo que es Rías Baixas y un instrumento, una herramienta que es Smart Destination, que la tenemos que poner en valor, ¿no? Y usarla y ponerla en las manos de aquellos que tienen que gestionar desde el sector privado el turismo. Por lo tanto, vamos a trabajar muy mucho en este ámbito del sector turístico, que hasta ahora pues era un sector más que si venía a pedirnos información, asesoramiento, eso pero vamos a tener un paquete propio y específico, ¿no? Nosotros tenemos que ser capaces de ser muy competitivos, de que se produzcan ahorros de costes para que podamos seguir ofertando calidad y que no recaiga la inversión exclusivamente en los precios. Tenemos que tener muchísimo cuidado de que eso no ocurra. Por lo tanto, el ahorro de costes es muy importante. Outras das novidades son que na sede do Salnés e en Cambados realizarase un evento para o sector vitivinícola en colaboración coa denominación de orixe Rías Baixas. Pola súa banda, en Pontevedra organizarase unha xornada para atraer o pequeno comercio. Vamos a centrarnos mucho en atraer a nuevos colectivos centrados en el comercio minorista, pero también vamos a formar sobre informática a los asociados de AEMPE, además de que vamos a presentar las actuaciones a los asociados de AGE, de jóvenes empresarios, y colaborar con el programa Emprende 3.0, tamén con esta asociación. Asesorar as persoas do coworking do Polígono de Barromeis, traballar para captar novos colectivos como comercios minoristas e cooperativas ou elaborar un plan de difusión para aumentar a presenza de Smart PM no tecido empresarial son outras das tarefas que abordará o proxecto nos vindeiros meses.